Buenos días, estamos preparados para empezar con calma. El día de hoy está aquí Eduardo. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo amaneces? Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, hijo. ¿Por tu casa está lloviendo? Sí, ¿Por qué sector es? yo vivo para las cumbres. Y acá también por mi casa, en El Dorado, está cayendo diluvio. Vamos a ver si se pueden conectar los estudiantes, porque ha estado lloviendo toda la distancia. Nosotros íbamos a empezar hoy a hablar de la culpabilidad, ¿no es cierto? Creo que no, todavía no me habíamos hablado sobre la tentativa. ¿No? No. A ver, es que yo estaba, en la noche estaba viendo los videos y subrayé todo lo que estaba en el código, subrayé todo lo que habló. Así que lo último que abrí debe ser lo último que vi. Pero ya estudiaste los videos, Sí, ya estudié los videos. todos, y te anotaste. Sí, me anoté, puse mi cédula, mi nombre y salón. Ajá. Quedamos, lo último que puse fue. Estaba en el capítulo séptimo, autoría y participación, que estaba hablando sobre el artículo 43 y 44, sobre el autor simple y el autor directo. Sí, ya todo eso. El Y que estaba instigador, hablando, y estaba hablando sobre la diferencia entre, entre el autor directo y el autor intelectual, ajá. Y el y, instigador faltó. ajá, y el instigador. Ya lo di, también. No, no lo ha dado. Yo, o sea, eso fue lo último que vi. Yo le dije hasta cuándo tenían la oportunidad de estudiar los tutoriales. No recuerdo, Espinosa. No recuerdo tampoco, profe. No, Voy no, a, no. voy a repetirlo hoy. Bueno, son las 7:02. Nada más que hay dos estudiantes y yo voy a empezar con ustedes. Voy a empezar con ustedes porque yo voy a esto a concluir. Tengo reunión de Senacid y tengo que ir hasta allá. Voy a suspender un cuarto para las 8. Bien. Buenos días, Espinosa, Polet. Empezaré con ustedes nada más, no hay más nadie. Y pienso que tiene que ver con las lluvias. Polet, ¿por tu casa está lloviendo? Polet, Buen día, profesora. Sí, se la bueno, ha pasado toda la madrugada lloviendo. ¿qué sector es, Polet? Tocumen. Tocumen. Bien. Entonces, les pregunto, porque así sé, cuando me están dando las excusas, qué es lo que está sucediendo. Vamos hoy a primero darle gracias a Dios. No podemos empezar sin agradecer a Dios Todopoderoso, que dentro de su infinita misericordia nos permite estar hoy aquí en este conversatorio académico. Bien, haciendo un repaso de los tutoriales que ustedes han estudiado ya en el canal YouTube y lo que estábamos hablando aquí entre la autoría y la participación, yo les iba a platicar sobre la figura del instigador. El instigador no se le considera en realidad autor del delito, sino aquella persona que
anima, impulsa, insta a otra a realizar una figura delictiva. Muchos académicos aquí en esta doctrina penal asemejan a la figura del instigador con el del autor intelectual. Sin embargo, yo difiero de ese punto de vista, ya que a diferencia del autor intelectual, que es el que diseña y programa todo, el instigador manipula a quien está realizando la acción. Lo manipula, pero ya el agente victimario o sujeto activo tenía la idea preconcebida de llevar a cabo la figura delictiva. Lo que pasa es que no se atrevía, necesitaba que lo animaran, lo impulsaran a la realización del delito. Entonces, analizándolo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, la figura del instigador no la podemos incluir dentro de la autoría. Y si usted se fija, en el Código Penal está contemplado en el artículo 47. Es instigador quien determina a otros u otros a cometer el delito. Ese quien determina hace referencia a quien manipula, insta, asusa, anima a otra persona a que lleve a cabo la acción ilícita. De hecho, cuando estamos ante la figura del homicidio, el instigador en el homicidio se le considera responsable cuando el homicidio se materializa, cuando el homicidio se cumple. Si no hay homicidio, no se tiene por qué penalizar al instigador. Esta es una figura que yo siempre pongo entre signos de interrogación. Y mire que yo ahí en la clase que le di a través del YouTube, porque recuerde que esas son clases, le pongo ahí que no la podemos confundir con el autor intelectual. El autor intelectual es en él quien surge la idea de cometer la figura delictiva. Él arma todo lo relacionado a la realización de esa figura delictiva. Sin embargo, con el instigador pasa todo lo contrario. Él no ha preconcebido la idea. Él manipula a la persona que ya tiene preconcebida la idea delictiva, la intención de cometer una figura delictiva, pero que no se atreve a quitarse la vida, no se atreve a cometer o a realizar las cosas. Bien, la causa de justificación. ¿Qué se entiende por causa de justificación? Yo le puse aquí en el tablero una imagen de una señora que se está defendiendo de un ladrón que le quiere llevar su bolso y utiliza su bastón como arma de defensa. ¿Qué pasa con las causas de justificación? Las causas de justificación son situaciones que envuelven al agente victimario o sujeto activo a que incurre en la comisión de una figura delictiva. Es decir, son situaciones que de no haberse dado, el sujeto activo o victimario jamás hubiese incurrido en la comisión de ese delito. Te bendiga. Jamás hubiese incurrido en la comisión de esa figura delictiva. Esas son las causas de justificación, son situaciones
relevantes, relevantes e inesperadas que envuelven la conducta del agente o victimario en otras circunstancias, en otras situaciones, no hubiese cometido ese delito, esa conducta ilícita. Es decir, esas situaciones que envolvieron al agente o sujeto activo lo hicieron tomar una decisión que consistía en una figura delictiva, pero la finalidad de esto era protegerse. De hecho, esas causas de justificación dan respuesta a dan respuesta a una necesidad de defensa que tiene un individuo y que el Estado no puede en ese momento tener un mecanismo para defenderlo. Es decir, causa de justificación son situaciones o circunstancias que envuelven en un momento determinado al sujeto activo o victimario que lo orillan a cometer esa figura delictiva. ¿Con qué finalidad? Para defenderse él o alguna persona con la cual él tiene la obligación de defender. El Estado considera que no siempre él tiene aparatos o estamentos de seguridad que puedan proteger a un individuo. Hay momentos en que el individuo se encuentra solo y necesita tener un mecanismo de defensa. Es por eso que el Estado, a través del derecho penal, diseñó, estableció, consagró en el código las causas de justificación, porque entiende que hay momentos en que un individuo necesita defenderse ante circunstancias que lo envuelven, que lo rodean, que no son situaciones en las cuales él siempre va a estar inmerso, pero hay la posibilidad de que lo rodee. Por ejemplo, la señora que utiliza el bastón que está aquí en la figura del tablero, ella usa en realidad su bastón como apoyo para caminar, para evitar caerse. Sin embargo, se ha visto obligada, ha tenido la necesidad de utilizarlo como un mecanismo de defensa contra una persona que le quiera arrebatar su vida. En otra situación distinta, la señora no utilizaría el bastón para agredir a otra persona. Esas son las causas de justificación. Situaciones que envuelven la conducta de la gente y que le orillan, es decir, lo conducen a realización de conductas ilícitas que en otro momento y bajo otras circunstancias no realizaría. Con las causas de justificación, la ley penal considera que el individuo no ha cometido delito. Dice, ¿cuál es el fundamento legal de las causas de justificación? Se encuentran en los artículos que van del 31 al 33. Fíjese, aquí yo le pongo la norma y al lado el tablero donde están ubicadas en el Código Penal, en el libro primero, que se titula La Ley Penal en General, título segundo, Hechos punibles y personas penalmente responsables. Y yo les hablaba a ustedes en su tutorial de YouTube que aun cuando las causas de justificación están presentes en 3 artículos, son 4 las causas de justificación. En el artículo 31 hay 2 causas. Una es el legítimo ejercicio de un derecho, esa es una. La otra es cumplimiento de un deber legal.
Esa es la segunda. La tercera está en el artículo 32, legítima defensa. La cuarta está en el artículo 33, que se refiere al estado de necesidad. Y yo les insisto, muchachos, siempre en esto. ¿Por qué? Porque cuando les pregunto a los estudiantes, incluso hay abogados que usted le pregunta cuáles son las causas de justificación, dice que son 3. No, son 4. Lo que pasa es que hay 2 que están consagradas en un solo artículo, lo que es el cumplimiento de un deber legal y el ejercicio legítimo de un derecho o legítimo ejercicio de un derecho. Esas son 2 independientes entre sí que están en el artículo 31. En el artículo 32 está la legítima defensa. En el artículo 33 está el estado de necesidad. ¿Cuáles son las causas de justificación? Y se los vuelvo aquí a poner en el tablero. Legítimo ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber legal, legítima defensa y estado de necesidad. Y lo tiene en su libro de texto. ¿Cuáles son las características de la causa de justificación? Aquí hay 3 características. La causa de justificación afecta el injusto jurídico. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Le elimina la característica, el adjetivo de ilícito a la conducta. Es decir, le elimina el aspecto de la antijuridicidad de la conducta realizada por el agente. Acuérdese que antijuridicidad es el injusto jurídico. ¿Qué quiere decir el injusto jurídico? El calificativo, la característica de ilícita de la conducta realizada por el agente. La segunda característica es que la ley, es decir, la ley penal, no considera que el agente o victimario ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. Señala que no hay delito, pero recuerde que esa causa de justificación tiene que tener ciertos requisitos o elementos. Tercero, no existe responsabilidad penal en el agente. ¿Por qué no existe responsabilidad penal en el agente? Porque la propia ley considera que no hay delito. ¿En qué consiste el legítimo ejercicio de un derecho? Bien, el ejercicio legítimo de un derecho consiste en una causa de justificación que le permite al individuo en atención a un derecho legítimamente establecido. Cuando hablo de legítimamente establecido, hago referencia o señalo que es la norma jurídica quien se lo ha otorgado. Ese derecho está otorgado legalmente, le corresponde a esa persona y en atención a eso lo está ejerciendo. Aquí yo les escribo 4 características. Una, la persona ejerce el derecho. La persona que ejerce el derecho debe ser titular del mismo. Y para ser titular de ese derecho, la propia ley se lo tiene que haber otorgado, que es la característica segunda. La primera, ser titular del derecho. 2, que la titularidad del derecho se le haya otorgado la propia ley. Es decir, que él lo puede corroborar. 3, la proporción de la protección de ese derecho o de ese bien jurídico debe ser proporcional al daño ocasionado. Aquí la proporcionalidad del daño versus la agresión sufrida es una norma o es una condición general para las 4 causas de justificación. Usted no puede ocasionar un daño mayor a la agresión sufrida. Entonces, por eso aquí le hablan que la protección
al derecho tiene que ser proporcional al daño que usted intentó salvaguardar. Aquí me habla también que dice, la acción realizada para la protección del bien jurídico no constituye un delito por afectar un bien jurídico mayor. Y yo le pongo el ejemplo de un padre que priva de la vida a su hijo de 8 años porque está en la etapa terminal de una enfermedad. Ya el niño está encamado, el niño ya está sufriendo, no vive por sí mismo, sino por el aparato que lo sostiene. Entonces, el médico pregunta si ya se puede, que qué va a pasar con el niño. Entonces, el padre, viendo que su hijo está sufriendo tanto, da la orden para que lo desconecte. ¿Quién solamente puede dar la orden para que lo desconecten a ese menor? El padre, los padres de ese menor. Son los únicos que tienen el legítimo derecho de decir si esos aparatos que mantienen a su hijo vivo y que sin esos aparatos no va a vivir, se desconectan o no se desconectan. Igual, yo les pongo acá otro ejemplo. Un papá que tiene, por eso es que usted ve, antes de irme al otro ejemplo, por eso es que usted ve en los hospitales, cuando hay que hacerle alguna práctica a cualquier persona, una cirugía o algo delicado, piden una autorización de una persona que tenga la potestad, que tenga el derecho legal de poder dar su consentimiento. Si es un hijo y no tiene otros parientes, es decir, una persona mayor de edad que ya tenga 40 años, no tenga ningún hijo, nadie, solamente a los padres, aunque sean ya adultos mayores, entonces les tocará a ellos dar el consentimiento de que sí se le practique la cirugía, de cualquier otro examen o tratamiento que haya que realizarlo, para salvaguardar cualquier cosa a futuro. ¿Por qué? Porque son ellos quienes tienen el legítimo derecho. Otro ejemplo que yo le pongo aquí es cuando un menor le dice cuando los padres quieren ponerle orden a los hijos, quieren imponerle disciplina a los hijos, controles de límites a la indisciplina, a los malos hábitos o modales. Entonces es él quien le corresponde hacer eso. Él está en el ejercicio legítimo de su derecho siempre y cuando no le viole los derechos al niño. Pueda imponerle, por ejemplo, prohibirle ver su televisión, prohibirle ver un programa favorito. Ahora todos los niños tienen tablet y tienen teléfonos celulares donde descargan juegos, una serie de cosas. Entonces, el prohibirle uno de esos juegos o llevarlo al parque, prohibirle llevarlo al parque, son sanciones que se permiten y están dentro del ejercicio legítimo de un derecho. ¿En qué consiste el cumplimiento de un deber legal? El cumplimiento de un deber legal es otra causa de justificación que está vinculado con la figura del servidor público, que tenga dentro de sus funciones prestar algún auxilio, ayuda o protección a las personas. Por ejemplo,
hay un derrumbe, llaman a las personas de SINAPRO y resulta que la casa está cerrada, hay animalitos adentro o hay una persona adentro, puede él desbaratar la puerta, ocasionarle algún daño al bien para rescatar a las personas que están dentro. Y ya no se consideraría como un delito de daño. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo uso de el cumplimiento de un deber. Ese deber tiene que estar establecido en la norma legal. Esas son las funciones de los miembros de SINAPRO, de los bomberos, de la Policía Nacional. Aquí le tengo yo, y ahí les voy mostrando ejemplos. Acá le pongo, están dos jóvenes conversando, dice, ¿entendiste el ejemplo? Sí, te lo explico. En el ejemplo planteado en el tablero anterior era un policía, está haciendo una ronda y ve que en los locales comerciales, voy a leerle el ejemplo. Dice, el policía que cuando está haciendo una ronda reglamentaria recibe un llamado por radio en el que se indica que acuda a un determinado establecimiento comercial, ya que se activó la alarma contra robos y mediante las cámaras de vigilancia se ha identificado la presencia de ladrones dentro del local comercial. El policía acude al lugar, se da cuenta que la puerta de entrada ha sido violentada y está abierta, situación por la cual decide entrar al lugar con su arma de reglamento. Se encuentra a 3 delincuentes. Uno de ellos lleva mercancía del local, el otro la caja fuerte y otro con una metralleta corta. Situación por la cual el policía dispara y mata a uno de los delincuentes. Este es el ejemplo. El muchachito le dice, ¿entendiste el ejemplo? Y la niña le dice, sí, te lo explico. ¿Cuáles son los elementos que me indican a mí el cumplimiento de un deber? El policía es un servidor público. La función del policía es de proteger a la comunidad de la delincuencia, entre otras cosas, pero ¿dónde está establecida esta función pública? En el reglamento de la policía, en la ley que rige la policía. Por eso es el cumplimiento de un deber legal, porque la ley debe contemplar esa función que desarrolló ese individuo en el momento. El policía estaba en servicio. El policía realiza el procedimiento que contempla su reglamento de funciones. Sin embargo, por ejemplo, con la Policía Nacional, un policía es policía 24 horas, porque si ese policía está en su día de descanso y él está en un supermercado, en un transporte público, en un restaurante donde él se encuentre, y él está viendo que están asaltando, él tiene la obligación de actuar. Tiene la obligación de actuar, porque es policía. ¿En qué consiste la legítima defensa? Miren, la legítima defensa es también una causa de justificación mediante el cual el agente protege un bien que ha sufrido ya una agresión. Ha sufrido una agresión, ha sufrido un daño. Ya aquí se le dio un trompón a la persona, le sacó el ojo y la persona está defendiendo su vida. Ya el ojo lo perdió. Está defendiendo su vida. Ya sufrió una agresión. Y él, una agresión no motivada, eso es importante, que usted no provocó la agresión.
Y no es que usted fue primero a pegarle a la otra persona y la persona le está respondiendo el golpe. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Aquí hay dos formas, dos enfoques. Ustedes saben que no me gusta hablar de las teorías y de los enfoques porque, perdón, me ahogué con la saliva. Discúlpenme. Fíjense, no me gusta hablar mucho de los enfoques, las escuelas, las teorías, porque siento que eso es lo que confunde y tiene confundido al derecho penal y al derecho procesal. Por eso hay tantos problemas. Sin embargo, es bueno que analicemos los enfoques de la escuela clásica y de la escuela positiva. La escuela clásica considera que la legítima defensa es un deber jurídico que anula la injusticia de una agresión. Esa es la escuela positiva. La escuela clásica habla que la legítima defensa no es más que una defensa privada, la necesidad de poder defenderse que protege y garantiza el Estado. Ambas coinciden en que ese es un derecho que tiene toda persona, que el Estado le permita que pueda defenderse ante agresiones físicas que él sufra y que en ese momento en que él está siendo agredido, no tiene a la mano el poder llamar, el poder solicitar una asistencia de protección, porque es un momento, la causa de justificación implica que la persona fue sorprendida en un momento determinado en cuanto a su seguridad, a su bienestar, y él tiene que actuar ante esa situación. Y puede actuar bajo distintas perspectivas, protegiéndose a él mismo o protegiendo a otros. ¿Cuándo es protegiendo a otros? Por ejemplo, cuando se está en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un derecho, protegiéndose a usted misma, la legítima defensa, porque usted está en riesgo. Porque usted está en riesgo, no, porque usted sufrió un daño. En el estado de necesidad, usted actúa porque usted está en riesgo o está en riesgo a un bien jurídico, una persona de la cual usted está comprometido a defender, ya sea por solidaridad humana, que usted está en una, por ejemplo, usted está en la estación del metro, usted está en un aeropuerto con una persona que está formando la fila con usted para entrar al avión y llegan los maleantes a atacar. Y atacan a esa señora, y es una señora que va con dos niños y usted le defiende. ¿Cuáles son las características o condiciones de la legítima defensa? Son tres. Aquí hay una agresión injusta. Agresión, aquí se agredió directamente. La utilización de un medio racional para contrarrestar esta agresión. No es que si a usted le están dando puñetazo, usted viene y saca un lanzacohete, un misil para tirarle a la persona. No hay una proporción entre la agresión que usted sufre y el medio de defensa que usted utiliza. Acuérdense que todo es debatible. En derecho todo es debatible porque todo es producto de una interpretación. Hay que analizar en el momento cuáles fueron las circunstancias. Sin embargo, en principio, aquí se habla
que el medio para repeler, quiere decir para contrarrestar ese ataque que usted está sufriendo, debe ser proporcional al ataque y racional. Yo no puedo utilizar un RPG, un misil, para matar a una cucaracha, si le puedo dar un chancletazo. O sea, es imposible. Pero ahora, fíjese, hay que ver algo. Y ese es un signo de interrogación, es un interrogante que yo tengo. ¿Qué pasa con una persona que mida unos 50 o unos 60 versus a otra persona que mida 2 metros 5 centímetros, que sea boxeador profesional? Ya su puño se convierte en un arma poderosa y que ese boxeador además sea peso welter, haya ganado varias medallas, varios cinturones, varias peleas. De las 20 peleas que tiene, las 20 fueron por nocaut, ganadas por nocaut. Y él le da a usted un trompón y usted tiene un arma. Allí hay que poner el signo de interrogación si la persona sacó el arma para defender, si lo mató, si esa respuesta a la agresión fue desproporcionada o no. Porque una persona de peso welter que ha tenido 20 peleas, todas ganadas por nocaut, una mole humana, es un destroyer. ¿Qué opción, qué alternativa tiene esa persona que mide unos 50 o que mide unos 60 de contrarrestarle con los puños a ese boxeador? ¿Qué posibilidades tiene de defenderse, de protección? Yo creo que muy limitadas, porque un puñetazo de esa persona de unos 50 a unos 60, 1,60 m, no le va a dar ni cosquillas. Solamente utilizando un arma de fuego lo contrarresta. Si usted saca un arma calibre 38 o una 22, usted lo dispara, usted le dispara, hay que preguntarse hasta qué punto esa agresión fue desproporcionada o no es un medio racional. Yo pienso que sea un medio racional, porque estamos hablando de una muy humana. Hombre, solo con hacer así puede matar a una persona. Y la falta de provocación, es decir, la persona no fue a provocar a la gente. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad, que también se le llama, que tengo aquí en el tablero, derecho de necesidad o situación necesaria. Esta causa de justificación se da en aquellos casos en que está en riesgo el bien. Todavía el bien jurídico no ha recibido una agresión directa, como es la legítima defensa. En el estado de necesidad o derecho de necesidad o situación necesaria, hay un riesgo. En la legítima defensa ya le dio usted el trompón a la persona y le sacó el ojo. En el estado de necesidad está en riesgo a darle el puñetazo y vaciarle el ojo. ¿Cuáles son las características del estado de necesidad? Yo les pongo aquí
Déjeme cerrar esto. Yo le pongo aquí 8 características. Y mire con lo que empiezo. Hay un peligro o riesgo, no un ataque personal. O sea, no hay un ataque personal, hay un riesgo. La existencia de un peligro o riesgo. ¿Qué es lo que está en riesgo? Un bien jurídico. Ese bien jurídico puede ser suyo o de otra persona. Y que usted siente el compromiso de protegerla, de defenderla. Yo les dije, por ejemplo, ustedes, si van caminando con un compañero de clase o una compañera de clases rumbo a tomar su auto, su carro, o para el metro, o para la parada de autobuses, y no es su novia, o no es su novio, simple y sencillamente, como van a la misma parada y dicen, mira, vamos, nos hacemos compañía. Y cuando van caminando, ya sea al muchacho que le están apuntando con un arma para asaltarlo, todavía no lo han asaltado, o sea la joven, y el muchacho la defiende, o la muchacha lo defiende. Ahí estamos ante un estado de necesidad. Se sentía esa solidaridad de que, oye, venimos juntos, y venimos juntos, ¿qué? Para acompañarnos, para protegernos, independientemente si son novios, esposos o no. Aquí habla que ese peligro o riesgo no haya sido ocasionado por quien ha decidido protegerlo. Es decir, la pareja que iba rumbo a la estación del metro, que no haya sido ninguno de los dos el que pensó, a ver, que te pego, que eres feo, que eres un tonto, que eres qué sé yo qué, que empiece a decirle cosas. Esta característica es para todas las causas de justificación. No haber motivado la acción que lo obligó a actuar en una determinada forma humana. Que el bien jurídico protegido tenga mayor valor que el afectado. No es que una vida vale más que otra, pero estamos hablando de, en cuanto a los atacantes, que son 2 personas, estamos salvando la vida de 2 personas versus la vida de una sola persona. Y la persona que haya tomado la decisión de proteger el bien no se encuentra en la obligación de asumir el riesgo. Y yo le puse allí bomberos, SINAPROP, etcétera, porque si eso forma parte de sus funciones, ya no es un estado de necesidad, ya sería el cumplimiento de un deber legal. Y aquí que el resultado obtenido haya sido menor de lo que hubiese pasado si no se actúa. Si no se actúa, es probable que las 2 personas hubieran muerto en manos de ese delincuente que los estaba atacando, iban a perder, a lo mejor son también, son estudiantes y son trabajadores y habían cobrado su nómina, es decir, su quincena, que les servía para el sustento de su casa, de su hogar, pagar la casa, el supermercado, las necesidades básicas. Entonces hay mayor cosa que proteger versus la vida de ese delincuente. Y aquí que no, esa protección, esa forma de protección no sea excesiva. Ejemplo de un estado de necesidad. Yo le puse aquí una familia que en hora de la madrugada ha tenido que salir corriendo de su casa, ya que ocurrió un derrumbe, y parte de ella ha quedado sepultada en el lodo. Esta familia está conformada por el padre, la madre, los abuelos,
que por su avanzada edad han perdido la vista. 3 menores de edad, un bebé de un mes de nacido, una niña de 1 año, un niño de 2 años. Por esta razón, el padre ha decidido refugiar a su familia en una casa abandonada, propiedad de una persona que se encuentra viviendo en el extranjero y que tiene más de 2 años que no ha venido a revisar. Aquí hay un estado de necesidad si él se brinca a la cerca de esa casa para guarecerse en el estacionamiento o en el porche, es decir, la terraza, o irse para la parte de atrás de la casa, está abierta. ¿En qué se diferencia la legítima defensa del estado de necesidad? Aquí, en cuanto a la semejanza, ambas son causa de justificación. Además que ambas son causa de justificación, no debe existir provocación por parte de la gente. Entre las diferencias está, en la legítima defensa existe una agresión injusta, grave e inminente. En el estado de necesidad existe una situación de peligro, es decir, en legítima defensa, lo que yo les hablaba antes, hay un daño directo, ya el daño ocurrió en la legítima defensa. En el estado de necesidad hay un peligro de que pueda ocurrir una situación determinada. ¿Qué pasa? Estos niños pensando dicen, ¿qué pasa si un extraño entra en mi casa y me defiende? El mismo Código Penal dice que se actuó en legítima defensa. Si un extraño entra a su morada, usted está defendiéndose y defendiendo a las personas que allí están, a su familia. Pero, profesora, si todavía el maleante no les pegó, pero ya dañó un bien. ¿Cuál fue un bien? Ya dañó un derecho. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, ya penetró la morada. Por eso es que no es estado de necesidad, sino legítima defensa. Ya dañó un bien. Ya el daño fue causado. Ahora están en riesgo todas las personas que están ahí. ¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa y los eximentes de culpabilidad? La legítima defensa putativa o legítima defensa subjetiva es una forma de eximente de culpabilidad mediante el cual el agente actúa convencido que él está amparado por una causa de justificación. Pero ese convencimiento es falso, es decir, es erróneo. Y yo le pongo aquí en el tablero, ¿cuáles son las características? Hay ausencia de dolo. Es decir, ausencia de intención por parte de la gente porque él considera, él está consciente que está actuando amparado por una causa de justificación. Él está convencido de que su vida está en peligro. Él lo cree, pero no es la realidad. Y la presencia del error de licitud, ¿no? Ese error de licitud es que él cree que está amparado por una causa de justificación. Un ejemplo que yo pongo aquí en el tablero es el siguiente. Son situaciones que han ocurrido. Una esposa le dice al esposo que ella tiene que dictar una conferencia en el exterior, y es real, que ella se va a tardar 8 días. Lo que el esposo no sabe es que la esposa se acuerda en ese tiempo en que ella va a estar dictando la conferencia, él está de cumpleaños. Ella decide darle una sorpresa y regresa, no 8 días después cuando le dijo, sino al 6º día.
él no está esperando que la esposa llegue al sexto día, sino al octavo día de su partida. Cuando él llega a la casa, él se da cuenta que la luz que él había dejado encendida está prendida. Dijo, algo anda mal aquí. Era imposible que le pasara por su mente que podía ser su esposa. Que su esposa llegaba al octavo día y todavía faltaban 2 días para la llegada de su esposa. Generalmente los esposos van a buscar a las esposas al aeropuerto cuando llegan, cosa contraria del esposo. Es probable que todo eso lo había tomado en cuenta el sujeto del ejemplo y que ocurrió en la vida real. Entonces él inmediatamente va cauteloso, ve un celaje, una silueta, escucha ahí un ruido y fue que la esposa se tropezó con unos adornos y se rompieron. Entonces él dice, nada, que hay un ladrón en la casa, saca el arma y dispara. Cuando prende la luz, la persona que había caído muerta era la esposa. Allí hay una causa de justificación, no una causa de justificación, pero un eximente de culpabilidad denominado legítima defensa putativa o subjetiva. La doctrina todavía no se pone de acuerdo si esa legítima defensa putativa o subjetiva debe considerarse una causa de justificación o un eximente. Yo pienso que debe ser un eximente de culpabilidad, porque la persona actuó convencida de algo que no era así. En la causa de justificación hay un evento cierto, real. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Qué relación existe entre la causa de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico? Fíjense, las causas de justificación son formas atípicas de la conducta. ¿Qué quiere decir forma atípica de la conducta? Que no constituye una figura delictiva, porque no conlleva los elementos que conforman un delito. Entonces, ¿en qué se relacionan con el injusto jurídico? Que ellas eliminan el injusto jurídico de la conducta. Lo eliminan. Afectan en forma directa el injusto jurídico. Porque afectan en forma directa la antijuricidad del injusto jurídico. Esa definición en palabras sencillas, ¿qué quiere decir? Que se elimina la condición, la característica de ilícita a la conducta realizada por el agente. Esa es su relación, una afectación directa. Y la relación con la teoría del bien jurídico es, porque la teoría del bien jurídico nos habla de los bienes disponibles y los bienes no disponibles, dependiendo de la titularidad de la gente. Los bienes disponibles son aquellos que solo tiene una persona como titular de ese bien. Los bienes no disponibles son los que tienen 2 o más titulares de ese bien. Usted me ha hablado de la doble, me ha escuchado hablar de la doble titularidad. Y hay bienes, por ejemplo, como la vida, que son bienes no disponibles porque tienen doble titularidad. El que lo posee, el cuerpo que tiene vida, más el Estado. Por eso es que usted ve que en esta causa de justificación, de todas formas, se inicia un proceso penal, donde hay que demostrar que la persona estará libre, ¿no? Se le aplicará algún tipo de medida cautelar que no sea la detención preventiva. Y se va a iniciar el proceso. Siempre se va a iniciar un proceso penal para que el juez advierta
si efectivamente se cumplieron con los requisitos de la causa de justificación o no. Porque generalmente aquí hay muerte cuando hablamos de legítima defensa o estado de necesidad. Y puede ser que en cualquiera de los otros dos, cumplimiento de un derecho, ejercicio de un deber. Ejercicio de un derecho, perdón, cumplimiento de un deber legal. Y estamos hablando de un bien no disponible porque tiene doble titularidad. Y hay que hacer las averiguaciones previas. ¿Cuáles son los aspectos que comprende la teoría del bien jurídico? La disponibilidad del bien que les acabo de mencionar, la magnitud del daño causado, al grupo de bienes al que pertenece ese bien jurídico afectado. Bien, jóvenes. Por eso nosotros concluimos la causa de justificación, pero usted tiene que leer y usted tiene que estudiar los tutoriales. Los tutoriales son clases que yo tengo en el canal YouTube. Yo no recuerdo si les dije ayer, pero les voy a decir hoy. Si se los dije, se los repito, y si no, se los digo hoy. Solamente tienen plazo hasta este viernes, y este viernes es 10, para ganarse los puntos extra haciendo derecho comparado con otras personas, viendo otros códigos penales con los de otros países con los temas que hemos analizado aquí, que se suscriban al canal, que hayan visto los videos. Eso es obligatorio que tienen que ver, pero el puntaje que yo les había señalado es hasta este viernes. Yo tengo ya las listas. Las personas que después del viernes, así sea a las 12:01 de la noche, se registra, ya no le va a contar como puntos extras. Bien, entre más usted ve, más puntaje tiene. Acuérdese que tiene que ver el canal, darle like, invitar a que se suscriban, ¿para que pueda mantenerse el canal brindando el servicio a todas las personas. Yo les expliqué que aunque yo pago mi sitio, como estos no son programas que se monetizan porque son educativos, si no los ven, el mismo YouTube tiene la potestad, tiene la facultad de sacar el canal del aire. ¿Por qué razón? Yo no sé, esas son las políticas de ellos. Entonces, usted tiene hasta el viernes. Después del viernes, no, mire, profesora, que yo no sabía, que se me olvidó, que no me di cuenta. Lástima, Margarito, no le doy puntaje extra. Vamos a suspender aquí porque hoy es el día que salen las mujeres y yo tengo reunión en Senacit. Me toca a mí hoy. Tengo que ir. En Senacit, todo lo de Senacit. Yo soy investigadora distinguida de Senacit. Y ese es un compromiso no solo con Senacit, sino de la propia universidad. Y la cita es a las 8:15 y son las 7:58. Tengo 15 minutos para llegar a Clayton. Así que jóvenes, a la ciudad del saber, bueno, que todo eso está en Clayton, ¿no? Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Cuídese, por favor. Ok, profe, gracias, que le Hasta vaya bien. luego. Cuídese. Bien, A la hasta luego. próxima semana, profesora.